Bien, vamos a empezar el tema de hoy. Van a disculpar el retraso, pero me quedé con el grupo un poco más del tiempo porque habían algunas situaciones que resolver. Bien, con ustedes, hoy día vamos a ver este tema que se llama prevención de riesgos laborales. Es un tema que va a complementar sobre todo a- al tema de gestión de riesgos, o sea, al manejo de los riesgos que existen. Hoy, en cambio, nos vamos a referir precisamente a las formas en las cuales podemos ya específicamente resolver, sobre todo eliminar, limitar o disolver o resolver el tema del riesgo laboral que existe en cada una de las ocupaciones. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de prevención de riesgos? Normalmente, en cualquier tipo de oficio, cuando estamos haciendo el ingreso a trabajar, los va a ocurrir a ustedes, por ejemplo, cuando estén empezando ya a desarrollar su actividad de médicos y sean contratados después de haber concluido, sobre todo un segundo, vamos a, esto es lo que nos hace tardar también copiar. Y bueno, entonces les decía de que es en este momento en el que vamos a poder iniciar generalmente las actividades teniendo un periodo en el cual nos van a informar, nos van a educar, nos van a capacitar, sobre todo para el manejo y conocimiento de esto, de los riesgos que vamos a tener al desarrollar nuestra actividad, ¿no? Entonces, estamos hablando nosotros de ese tipo de prevención. En este periodo de inducción, nos van a informar cuál es el tipo de trabajo que vamos a desarrollar. Nos van a informar cuáles son los elementos, los instrumentos, las herramientas o los materiales con los cuales vamos a desarrollar la actividad para la que nos están contratando. También nos van a dar a conocer la posibilidad de riesgos o peligros que existan en el trabajo que vamos a desarrollar. Del mismo modo, nos van a entregar el material de protección, como ser en el tema de salud, gorro, barbijo, guantes, mandiles y todas esas situaciones que son parte de la prevención del riesgo. Entonces, a todas estas actividades, ¿no?, que estamos indicando, como es la educación, la información, la capacitación del manejo de la tecnología o de los equipos que vamos a utilizar en el trabajo, más el uso del equipo de protección personal, nos va a permitir a nosotros disminuir el riesgo de la presencia de los resultados que pueden existir en este tipo de situaciones, ¿no? Como es el accidente de trabajo, como es el tema de la enfermedad profesional y en muchos casos el tema de la muerte debido a esta situación, ¿no? ¿Y cuál es la definición que le vamos a dar nosotros a este tema? Dice, la prevención de riesgos es una política de protección de la salud de los trabajadores en la que el empresario está obligado a garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con su trabajo. Para nosotros entonces es solamente el uso de material, de técnicas para evitar la presencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional e inclusive la muerte. Y para esto tenemos que conocer e identificar algunos principios de prevención, como por ejemplo evitar los riesgos y evaluar los que no se puedan evitar. Entonces significa de principio que cuando entremos a trabajar, y ustedes lo van a también ver eso, les van a entregar un consultorio, les van a indicar cuál es la forma del trabajo, cuáles son los formularios que se utilizan, les van a entregar material
de protección, como el mandil, el gorro, el barbijo. En el consultorio les entregaban un lavamanos, el detergente y el antiséptico correspondiente para la protección de la persona. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que identificar como uno de los principios con qué tipo de pacientes vamos a trabajar. De principio, vamos a hacer medicina general. Por lo tanto, el tipo de pacientes que nos van a llegar van a ser diferentes tipos de pacientes que van a tener también diferentes agentes, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros, porque estamos en un hospital de primer nivel y somos, todavía somos médicos generales, nos dirán, por favor, hágase cargo del área de pediatría. Entonces, tendremos que identificar los riesgos que pueden producir los pacientes de pediatría que vamos a atender nosotros, ¿no? Entonces, es uno de los principios. Identificar el riesgo en el cual nos vamos a someter en el trabajo, el lugar que vamos a ocupar, y también evaluar los que se pueden evitar. Bueno, no hay problema con las patologías en los niños, porque en este tiempo siempre hay diarreas, hay problemas infecciosos respiratorios como principales casos. ¿Existe riesgo? Entonces, sí, de todos modos hay que usar material de protección. Es uno de los principios, sobre todo, ¿no? Combatir los riesgos en su origen. En el tema de salud, nosotros como parte de la actividad que se tiene ahora por el tipo de medicina que hacemos, la medicina integral, tenemos que desarrollar esta actividad. No sé si fue con ustedes que hicimos o hablamos de un ejemplo que correspondía a un cementerio de la provincia, donde habíamos dicho que las cruces son de dos colores, las blancas que significan a los fallecidos niños y las negras que son fallecidos adultos. Y en este cementerio había muchas cruces blancas, lo que igual significaba que había mucha mortalidad infantil, niños de 5 años para abajo. Y que generalmente la causa de muerte era precisamente la diarrea. Y nosotros hacemos la investigación y vemos que la diarrea que se producía y que producía muchas muertes infantiles se debía a que el agua que consumía la comunidad era agua contaminada, ¿no? Y que la comunidad no tenía otros medios económicos para buscar otra fuente de agua. Entonces hicimos los reclamos, hicimos la investigación y nos enteramos que el municipio tenía fondos para captación de fuentes nuevas de agua. Capacitamos a la comunidad, organizamos a la comunidad y fuimos al municipio a reivindicar el derecho del agua. Se consiguió el agua, se consiguió una nueva fuente de agua, un pozo de 300 metros de profundidad que garantizaba agua sana, con lo cual la patología, o sea, las muertes y las enfermedades producidas por la diarrea bajaron. Desde ese entonces, las cruces blancas dejaron de existir tanto en el cementerio, eran más las cruces negras, lo cual demostraba que la mortalidad por la diarrea había disminuido. Y es que ahí atacamos nosotros al origen. El origen de las diarreas era por el agua contaminada. Y entonces logramos que la incidencia de estos casos baje, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos es disminuir el riesgo, quitamos el riesgo de contraer la patología que era el agua contaminada, por lo tanto la incidencia de los casos bajaron, ¿no? Otro de los principios es adaptar el trabajo a la persona. Acá entra el tema de la ergonomía. Gente que va a desarrollar, por ejemplo, sobre esfuerzos físicos para cumplir un trabajo. Entonces, hoy puedes recurrir al apoyo de maquinaria, carretillas y otro tipo de cosas que van a evitar que las personas desarrollen un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces, también este principio nos sirve a nosotros
para disminuir el impacto que puede tener un riesgo sobre la salud de las personas. Estas personas que cargaban en su espalda la cantidad de peso que lo hacían, hoy ha bajado porque ya se utilizan carretillas, se utilizan carritos, lo que ha disminuido la incidencia de este tipo de patologías. También tenemos que tener en cuenta la evolución de la técnica. Antes se usaba carretilla, hoy se utilizan ya otras formas que no le exigen ningún tipo de esfuerzo a las personas, ¿no? Ya son unidades motorizadas, se utilizan montacargas y todas esas cosas que disminuyen también la posibilidad de el riesgo de dañar la salud de los trabajos, ¿no? Entonces también hay la forma en que se puede sustituir este tipo de ocupaciones que son de riesgo peligrosas por otras de menor riesgo. Nos permite actualmente las necesidades y la demanda de cosas que podamos cambiar esta situación. Hay que planificar la prevención. Si nosotros sabemos en un establecimiento de salud e identificamos la posibilidad de riesgo para la salud de los trabajadores, tenemos entonces la posibilidad de planificar, hacer planes para disminuir la posibilidad de la producción de accidentes o enfermedades de trabajo. Segundo, tenemos la posibilidad de eliminar el elemento que está produciendo el riesgo. Por ejemplo, maquinaria obsoleta, maquinaria que ya no está funcionando bien, cambiar por uno nuevo. Entonces, para eso vamos a requerir una planificación. Bueno, en el mes de enero vamos a tener un poco más de plata, por lo tanto, cambiamos esta maquinaria que tantos accidentes nos ha provocado. Es otro de los medios o los principios que tenemos, cambiar la maquinaria obsoleta que es un factor de riesgo, o los equipos, o el material de protección. Entonces eso se aplica a cualquiera de los tres aspectos. También hacer una actualización permanente con las instrucciones de prevención a los trabajadores, ¿no? Indicarles, por ejemplo, de que el material que estamos utilizando en relación al material anterior es mucho menos riesgoso, pero que se tiene que tener estos cuidados, ¿no? Entonces, las personas con esta capacitación actualizada, información actualizada y educación actualizada van a poder actuar con mucho más cuidado, evitando que los riesgos que presenta el uso de ese material tengan los resultados de accidentes o enfermedades profesionales. Conociendo estos principios va a ser muy fácil poder manejar o poder desarrollar planes para la prevención de este tipo de accidentes o enfermedades profesionales. ¿Y cómo vamos a prevenir estos riesgos? ¿No? Entonces, de principio, nosotros tenemos que identificar los riesgos. De principio, tenemos que saber la información de cuánto daño ha producido a los trabajadores, cuántos se han accidentado en este área, cuántos han tenido una enfermedad profesional y cuántas personas han sido afectadas por este riesgo. Con esta información, que se llama información epidemiológica, eso lo hemos visto en epidemiología laboral, vamos a poder planificar actividades para corregir este tipo de riesgos o para limitar el daño que puede producir. Entonces, es importante de principio estos conocimientos. Con esta información que tenemos, en la que se utiliza la estadística, se utiliza la demografía para conseguir esta información, vamos a poder elaborar, implementar y aplicar un plan de prevención de riesgos laborales, ¿no? Este plan va a incluir, por ejemplo, la de evaluar los riesgos al final de las actividades de prevención que desarrollemos, ¿no? Nos va a permitir este plan planificar y ejecutar las actividades de prevención. Por ejemplo, el uso estricto y el control estricto del uso del equipo de protección personal. Ninguna persona puede entrar al hospital sin barbijo y sin mandil.
porque es equipo de protección personal. Esto va a hacer que la incidencia de las patologías bajen y que los riesgos que existen sean limitados en el daño que puedan producir, ¿no? Otra de las cosas también es, después de planificar, es formar e informar. En realidad, lo que se trata de hacer es que los trabajadores participen en esta planificación, participen en la evaluación, de modo que conozcan y también se involucren en las actividades de prevención que van a desarrollarse, sobre todo para mejorar la seguridad y evitar la posibilidad de accidentes o enfermedades profesionales que se pueden producir a causa del trabajo, del material que se va a utilizar o del tiempo en que se va a desarrollar esta actividad. Generalmente, cuando estamos hablando de una planificación de prevención de actividades para evitar el riesgo, nos va a favorecer principalmente el conocimiento y el involucramiento de las personas, ¿no? Y vamos a tener resultados en los cuales el daño al trabajador, el daño de las herramientas o la infraestructura o materiales que llamamos van a ser menores, ¿no? Pero también tenemos que ver de que para nosotros es más importante el tema de la salud de las personas. Es uno de los objetivos principales de la salud ocupacional, por lo cual todas las actividades van a estar dirigidas al objetivo general, que va a significar disminuir o preservar la salud física, psíquica y social de los trabajadores. Entonces, es el objetivo principal, preservar la salud de los trabajadores. ¿Cómo? Disminuyendo la posibilidad de accidentes de trabajo y la posibilidad de producción de enfermedades profesionales. Es el principal objetivo con el cual vamos a desarrollar actividades para prevención dentro del plan de prevención de riesgos, de accidentes, ¿no? También hay otros objetivos específicos sobre los que vamos a trabajar, sobre todo con los trabajadores, indicarles y darles a conocer los derechos y las obligaciones que tienen. Por ejemplo, el derecho a exigir al empleador que se le dote del material de protección necesario, ¿no? O la obligación de que el trabajador tiene la obligación de utilizar el equipo de protección que el empleador dote para su seguridad. Solo de esta manera vamos a poder resolver que los riesgos que se presenten sean limitados o sean eliminados, ¿no? También otro de los objetivos es sobre todo la identificación y el conocimiento de los riesgos. Este conocimiento va a permitir que los trabajadores puedan evitar, ¿no?, que estos riesgos se traduzcan en accidentes de trabajo, en enfermedades profesionales. Entonces, conociendo este tipo de riesgos o estos peligros que existen en el trabajo, él va a evitar y va a utilizar los medios de protección que se han entregado para esta situación. Otro de los objetivos son las medidas preventivas, ¿no? Sobre todo la información. Por ejemplo, en un hospital nosotros identificamos el área de mayor riesgo. ¿Cuál sería el área de mayor riesgo en un hospital? El departamento de cirugías, maternidad, pediatría, medicina interna, laboratorio. ¿Cuál sería el área más riesgosa, de más peligro? Laboratorio. El laboratorio, exactamente, porque ahí el material de trabajo, la materia prima con la que vamos a trabajar, precisamente son materiales que contienen a los agentes que pueden producir problemas de salud, sobre todo a los trabajadores, ¿no? Estamos trabajando con bacterias, con parásitos, con virus que están contenidos en las heces fecales, en el esputo, en la orina o en las muestras que se sacan del paciente para que en laboratorio identifiquen
a la gente que está produciendo la patología. Acá hay medidas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, dice, en laboratorio está prohibido la alimentación. Sin embargo, cuando se hace alguna supervisión, vamos a encontrar que en la heladera de biológicos, de la heladera de vacunas, vamos a encontrar el pollo del doctor, la soda de la doctora, las galletas. Y eso es un problema que va a ahondar la posibilidad de producir accidentes o mortalidad de las personas, ¿no? Entonces, es otro de los objetivos. ¿Y cuáles son los daños? ¿Cuáles son, dice, los resultados que tenemos que evitar con este plan de prevención de accidentes? Precisamente los accidentes de trabajo, la muerte o por la muerte y la ocurrencia de enfermedades profesionales. Son los tres resultados que vamos a evitar a través de este plan se produzcan en los trabajadores, ¿no? Entonces, el accidente, la enfermedad profesional y la muerte. Para eso hay muchas normativas políticas que están anotadas dentro de los protocolos de protección del trabajador. Están, por ejemplo, el derecho a tener equipos de protección, está el derecho de información, consulta y participación en este tipo de planificaciones para conocer exactamente el tipo de riesgo con el que se va a trabajar en un lugar de trabajo. Está el derecho a la educación, a la información y a la capacitación del trabajador para no cometer errores que pueden significar patología para él. El derecho a las medidas de emergencia. Hay un accidente, el empleador debe disponer de un grupo de personas, ya sea voluntarias o contratadas para el caso de atención de salud, sobre todo la atención primaria, atención de primeros auxilios, y que si el accidente amerita atención especializada, entonces llevar a estos pacientes a un establecimiento de salud, ¿no? Derecho a interrumpir el trabajo si ha habido un accidente, sobre todo para cuestiones de auditoría e investigación. Ha habido un accidente en el área del laboratorio, una explosión. La actividad se suspende hasta que se identifique cuál ha sido el motivo de la explosión que ha producido accidentes en los trabajadores del laboratorio. Es una norma establecida en los protocolos de actividad. También que el derecho a que se vigile la salud. Existe una norma en la Constitución Política del Estado que dice el Estado la principal función del Estado es cuidar por la salud de los trabajadores. Entonces, por esto, el Estado y las empresas tienen la obligación de controlar la salud de los trabajadores y lo hace a través de la medicina laboral, con el control de ingreso, certificación del ingreso del estado de salud al ingreso, los controles periódicos que pueden ser anuales, semestrales o va a depender de la empresa que va a verificar la situación de salud y también ver un manejo adecuado de la maquinaria en la que va a desarrollar su trabajo. Para esto, en epidemiología laboral habíamos hablado de la elaboración de un plan de mantenimiento, porque habíamos anotado también que la maquinaria o la tecnología que se va a utilizar, por ejemplo, en salud, no tiene más que un promedio de vida o vida útil de 5 años. Después de los 5 años, toda esta maquinaria debería haber sido reemplazada, sobre todo con máquina nueva para garantizar un buen funcionamiento. Eso ocurre con las ambulancias. Las ambulancias que ha entregado el anterior gobierno tienen entre 8, 12, 10 años y ya presentan fallas graves. Es posible que éstas se queden en medio camino y el paciente no llegue a destino y fallecer en el lugar, ¿no? Por esta situación, el promedio de vida de estos vida útil es de 5 años. Luego, utilizar correctamente los medios de protección entregados, no es lo que se hace ahora, ¿no?
Yo veo en el mercado vendiendo zapatos de protección que entregan a los trabajadores de yacimientos, botas, guantes, casco. Y si ellos venden este material, ¿con qué se protegen en su trabajo? Entonces, es una de las cosas también que hay que tomar en cuenta. No poner fuera de funcionamiento. Tenemos en el trabajo extinguidores que sirven para conjurar, por ejemplo, un conato de incendio, pero si estos extinguidores por diferentes situaciones han dejado de funcionar, es un riesgo que va a comprometer a la vida de los trabajadores. La obligación de informar al trabajador, la obligación de, o sea, de recibir, informar e informar que haya una falla, por ejemplo, en la maquinaria va a ser importante para mantener, reparar o cambiar antes de que produzca accidentes. Contribuir sobre todo en cumplir las obligaciones que existen para prever accidentes. Usar y el material que nos han dado de protección, cumplir con las actividades, por ejemplo, de descontaminación, limpieza, descontaminación, que son importantes para evitar los resultados que hemos indicado. El trabajo en grupo siempre es bueno, o sea que todos los trabajadores deberían integrarse para tomar las medidas que se han tomado para prevenir, así como cumplir estas normas que se han trabajado en forma colectiva, ¿no? Entre las obligaciones, velar por la salud, o sea, tiene la obligación de que el trabajador cuide su propia salud, ¿no? Usar adecuadamente la maquinaria, el tema de protección, los equipos de protección, usar el casco, los guantes o lo que se haya entregado para la protección en el trabajo. El no uso de esto generalmente va a provocar resultados no deseados, ¿no? Y si va a haber un reclamo del trabajador, la empresa o el empleador va a decir que no es responsabilidad de la empresa porque él no ha ocupado el material de protección que se le ha entregado. Entonces, es importante sobre todo denotar el uso correcto de este tipo de materiales. Y también lo que les decía anteriormente, hay alguna gente que tiende a destrozar las cosas que sirven para mantener, digamos, la situación sin problemas. Gente que viendo que hay extinguidores, se sacan las piezas, lo empiezan a desarmar, o en cambio no renovan. Tienen fechas de expiración. Este extinguidor sirve hasta el 20 de enero, hoy estamos en mayo, no se ha renovado. Esto deja de ser un material de protección y se convierte más bien en un material de riesgo para los trabajadores, ¿no? Y así hay un grupo de obligaciones y derechos que el trabajador tiene que cumplir, sobre todo para la prevención de este tipo de accidentes o enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, una de las condiciones es precisamente velar que todos estos derechos y estas obligaciones se cumplan, sobre todo para disminuir la posibilidad de accidentes. En el tema de la participación del trabajador puede hacerse en dos formas. Uno, en forma individual, involucrándose en estas actividades de prevención, y otro, organizando, formando una organización que pueda velar por la salud de todo el grupo. O sea, la conformación de sindicatos. La ley dice que en los establecimientos donde haya más de 80 trabajadores, estos deben organizar un sindicato que va a velar sobre todo por los intereses del trabajador, ¿no? Bien, todo esto que hemos visto es antecedente sobre todo para ver una actividad que es conjunta y que se llama un plan o un programa de salud ocupacional. Esto se va a conseguir con la participación del empleador, todos los trabajadores y esa organización que acabamos de indicar de que es la que se va a formar, ¿no? Entonces, a partir de estos tres grupos, a partir de estas, vamos a organizar un plan de trabajo que nos va a significar una serie de actividades de cara a disminuir la posibilidad de accidentes y ocurrencia de enfermedades, ¿no? A través del siguiente flujo. Este cuadro nos resume todo lo que tenemos que hacer para desarrollar este plan.
Primero, identificar, hacer un diagnóstico de las condiciones de trabajo y de salud. Ver cuáles son los factores de riesgo que pueden provocar este tipo de evento, ¿no? Identificar qué tipo de trabajadores tenemos que estén desarrollando y que estén en riesgo de poder provocar alguno de estos problemas. Gente que, por ejemplo, va a trabajar en estado inconveniente, gente que va en estado alcoholizado, que son factores de riesgo que pueden afectar al trabajo de la población. Con toda esta información vamos a planificar actividades y vamos a además organizar al personal para cumplir este tipo de actividades que vayan en relación a disminuir la posibilidad de accidentes y enfermedades profesionales. El siguiente paso es la ejecución, o sea, el desarrollo de estas actividades de cara a disminuir la posibilidad de estos resultados. Y finalmente, el grupo que hemos dicho que va a ser representación, va a ser el sindicato, va a hacer el seguimiento y la evaluación de plan que vamos a desarrollar. Bueno, después del descanso, o sea, en la siguiente parte vamos a analizar cada una parte del plan que estamos viendo, que nos va a servir como un medio para disminuir y evitar los riesgos que pueda existir en cada uno de los trabajos que estamos desarrollando. Entonces, en la siguiente parte continuamos con esto.